Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado generando mucho revuelo en el mundo del espectáculo turco y que ha capturado la atención de miles de fans alrededor del globo. Hablamos de la supuesta súplica de Can Yaman a Demet Özdemir por una oportunidad. Sí, han oído bien. Vamos a desgranar todos los detalles, analizar los rumores, y ver qué hay de cierto en esta noticia que ha puesto a todos a especular. Como siempre, preparamos un contenido súper interesante para ustedes, así que quédense hasta el final. Y si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. La historia que ha explotado en redes sociales y en los medios de comunicación turcos gira en torno a dos de los nombres más resonantes del momento, Can Yaman, el carismático actor conocido por sus papeles en exitosas telenovelas, y Demet Özdemir, su CEO protagonista en la famosa Erkenci. La conexión entre ambos es innegable, no solo por su química en pantalla, sino también por los rumores de una relación sentimental que capturó la imaginación de sus seguidores. Pero ahora, la narrativa parece haber dado un giro inesperado y, si los rumores son ciertos, podría tratarse de una petición bastante particular. Según lo que se está comentando intensamente, Can Yaman habría recurrido a Demet Özdemir, pidiéndole una nueva oportunidad. Pero, ¿una oportunidad de qué tipo? Aquí es donde las teorías se disparan. Algunos sugieren que podría tratarse de una oportunidad profesional, quizás relacionada con un nuevo proyecto de televisión o cine. Otros apuntan a que, dado el pasado romántico que se les achaca, podría ser una súplica para reavivar su relación. Y por supuesto, no faltan quienes interpretan la oportunidad, en un sentido más figurado, como una ayuda para relanzar su carrera o superar algún bache personal o profesional. Es importante recalcar que hasta ahora, toda esta información proviene de fuentes no oficiales, de filtraciones, de comentarios en foros y de especulaciones de la prensa del corazón. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han hecho declaraciones públicas al respecto. Sin embargo, la intensidad con la que se está propagando esta noticia nos lleva a querer investigar un poco más a fondo. ¿De dónde surge este rumor? ¿Hay alguna evidencia que lo respalde, por mínima que sea? Una de las teorías más extendidas apunta a que la supuesta súplica de Can estaría relacionada con un proyecto específico en el que él estaría interesado y para el cual Demet tendría una influencia o conexión importante. Recordemos que ambos actores gozan de una popularidad enorme, y una colaboración entre ellos, sea actuando juntos o ella participando de alguna manera en la producción de un proyecto de él, sería un evento mediático de primer orden. Can Yaman ha estado explorando oportunidades internacionales, y quizás Demet, con su creciente reconocimiento también fuera de Turquía, podría ser un puente o una fuente de inspiración. Otra línea de pensamiento, quizás la más jugosa para los fans de su historia en Erkenci, es la sentimental. Recordemos que su relación fue de dominio público durante un tiempo, y su separación fue tan comentada como su romance. Si bien ambos han seguido adelante con sus vidas, siempre hay una parte del público que anhela verlos juntos de nuevo. ¿Sería posible que Can, en un momento de reflexión o quizás de soledad, haya decidido contactar a Demet para pedirle una segunda oportunidad en el terreno amoroso? Es una pregunta que resuena fuertemente entre sus seguidores más románticos. Además, hay que considerar el contexto actual de ambos. Can Yaman ha estado muy enfocado en consolidar su carrera a nivel internacional, participando en producciones italianas y buscando proyectos en otras partes del mundo. Demet Özdemir, por su parte, también ha estado muy activa, protagonizando series que han tenido un gran éxito y consolidándose como una de las actrices más solicitadas. En este escenario, una súplica por una oportunidad podría referirse a la posibilidad de unirse nuevamente en un proyecto, algo que sin duda revolucionaría el panorama televisivo. Si nos adentramos un poco más en las especulaciones de la prensa turca, algunos medios sugieren que la noticia de la súplica podría haber surgido tras un encuentro casual o una comunicación entre ambos. Sin embargo, los detalles son muy vagos. No hay fotos, no hay declaraciones de testigos directos, solo el eco de las palabras que se transmiten de boca en boca, o más bien de clic en las redes sociales. Es fascinante ver cómo un rumor así puede tomar tanta fuerza. ¿Qué es lo que hace que la gente se enganche tanto a estas historias? Probablemente sea la combinación de la fama de los involucrados, la conexión emocional que los fans establecen con sus personajes y por supuesto el misterio inherente a la vida privada de las celebridades.
Todos tenemos curiosidad por saber qué sucede detrás de las cámaras, qué motivaciones mueven a estas figuras públicas. Ahora, es crucial mantener una perspectiva crítica. En el mundo del entretenimiento, los rumores son moneda corriente. A menudo se exageran, se sacan de contexto o incluso se inventan para generar atención. Sin embargo, no podemos ignorar que a veces, estos rumores tienen una base de verdad, aunque sea mínima. La pregunta es, ¿cuál es la verdad en este caso? Podríamos plantearnos varias hipótesis. Una posibilidad es que la noticia sea completamente infundada, un invento de la prensa para generar titulares. Esto sucede con frecuencia, y es importante ser cautelosos antes de creer todo lo que leemos. Otra posibilidad es que haya habido algún tipo de contacto entre Khan y Demet, pero que la interpretación de ese contacto como una súplica por una oportunidad sea una exageración. Quizás se encontraron, hablaron de proyectos, o simplemente se pusieron al día, y de ahí se ha construido toda esta historia. Una tercera opción, y quizás la más intrigante para muchos, es que efectivamente Khan Yaman haya pedido algo a Demet. ¿Pero qué? Como mencionamos, podría ser profesional o personal. Si fuera profesional, podría ser una recomendación para un papel, una conexión con un productor, o incluso una invitación a unirse a un proyecto. Si fuera personal, bueno, eso ya entra en el terreno de las relaciones sentimentales, y ahí las posibilidades son infinitas. ¿Qué nos dice esto sobre Khan Yaman? Si el rumor fuera cierto, ¿qué nos revelaría sobre su situación actual? Podría indicar que se siente en un punto donde necesita apoyo o una apertura que él cree que Demet podría proporcionarle. Esto podría deberse a una pausa en su carrera, a la dificultad de encontrar proyectos que lo satisfagan a nivel internacional, o incluso a una necesidad de validación personal. Y por parte de Demet Özdemir, ¿cómo se interpretaría su posible respuesta? Si ella accede, podría ser un gesto de amistad, de apoyo a un antiguo colega, o quizás algo más. Si se niega, también diría mucho sobre su posición actual y sus prioridades. La verdad es que sin declaraciones oficiales, todo esto permanece en el terreno de la especulación. Lo que sí podemos afirmar es que la química entre Khan Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus fue algo especial. Crearon personajes que enamoraron a una audiencia global, y es natural que los fans sigan interesados en sus vidas y en la posibilidad de verlos juntos nuevamente, ya sea en la pantalla o en la vida real. A veces la vida de las celebridades nos parece un guión de telenovela, lleno de giros inesperados, romances, rupturas y ahora, aparentemente, súplicas por oportunidades. Es este drama humano, o la percepción del mismo, lo que nos mantiene pegados a las historias que nos cuentan. En resumen, la noticia de que Khan Yaman rogó a Demet Özdemir por una oportunidad es un rumor candente que ha encendido las redes sociales y los medios. Las especulaciones apuntan a que podría ser una oportunidad profesional o personal, pero hasta ahora no hay confirmación oficial de ninguno de los dos actores. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron juntos en Erkencikus y el continuo interés de los fans en sus vidas. Seguiremos atentos a cualquier novedad, porque en el mundo del espectáculo, las historias rara vez terminan cuando creemos que lo hacen. Y hasta aquí, queridos amigos, llegamos con este fascinante tema. Hemos desgranado los rumores, explorado las posibles interpretaciones y reflexionado sobre el fenómeno de las noticias de celebridades. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya brindado una perspectiva clara sobre la situación. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su presencia y su interés son la fuerza que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes sobre esta noticia? ¿Creen que es una oportunidad profesional o personal? ¿Piensan que Khan Yaman realmente le rogó a Demet Özdemir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa muchísimo leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Khan Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto. Hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. No se pierdan nada. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.